No conozco otro libro al que vuelvas una y otra vez y vayas descubriendo nuevos y nuevos y nuevos significados. ¿Os ha pasado? El texto bíblico es un texto curioso, porque no solo es un libro que tú lees, sino que es un libro que te lee. ¿Os ha pasado que en ocasiones os habéis visto como reflejados en el texto bíblico? Y es que además no es solo eso, es que no es solo un libro que tú puedes leer y un libro que te lee, en el que tú te sientes identificado, sino que es un libro que tiene la capacidad de reescribirte. No por el libro en sí, sino porque te pone en contacto con su autor. Y a través de las historias de las personas que encontramos y que habitan en el texto bíblico, el Espíritu Santo puede comenzar a trabajar en nosotros y reescribir nuestra historia, no en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor. La historia que hoy os traigo y que quiero abrir con vosotros en el texto bíblico es una historia que me impacta, de la cual me gustaría que extrayésemos algunas lecciones. He decidido titularle el ninja de las lentejas. El ninja aquí también, ¿verdad? ¿Se entiende el concepto perfectamente? El ninja de las lentejas. Sabéis, hay muchas personas en el texto bíblico que son muy conocidos, que sus nombres llenan nuestra mente enseguida de historias que han ocurrido en su vida. Pero hay otros que son desconocidos, que rara vez nos acercamos a ellos o nos tropezamos con ellos en el texto bíblico, pero que tienen tanto que decirnos, tanto que decirnos. Así que en esta mañana os traigo a un desconocido. Os invito a que podáis abrir vuestra Biblia en 2 de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer primero el versículo 8, después nos vamos a centrar en el 11 y el 12. Os invito a los que estáis aquí y a los que estáis en casa que podáis abrir vuestras Biblias, sea el formato que sea. También para los que estáis desde casa, el abrazo que hemos dado aquí desde España es también para vosotros. 2 de Samuel, capítulo 23, dice el versículo 8, estos son los nombres de los soldados más valientes del rey David. Y saltamos ahora al tercer valiente, versículo 11. El tercer valiente era Sama. Este es el nombre de nuestro desconocido de esta mañana. Sama, hijo de Agé el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado ¿de qué? ¿De qué? En un campo sembrado de lentejas. Podían haber sido frijoles, pero no, fueron lentejas. Y el ejército de Israel huyó ante ellos. Pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. Y el Señor les dio una gran victoria. Yo cuando leía el texto bíblico digo, ¿quién es Sama? ¿De dónde sale este loco? ¿Qué hace en medio de un campo de lentejas y es capaz de entregar su vida casi por eso? Un poquito más adelante, en el versículo del 13 al 17, se nos habla un poquito más de Sama. Quiero que lo leamos, porque ahí nos cuenta la ocasión en la que estos tres valientes de David fueron a la cueva ¿de qué? A la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Y como David tenía mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. David, el jefe, expresa este deseo, esta oración. ¿Y qué hacen sus valientes? Oh, sus valientes han escuchado al jefe. Entonces los tres valientes, imaginaos la escena, el texto bíblico está para que nos imaginamos lo que está ocurriendo. Entonces estos tres valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. No me digáis, ¿esto es de ninjas o no es de ninjas? Claro que lo es. Ahí estaba Sama sacando el agua para el rey David.
Pero él no quiso beberla, sino que la derramó en honor al Señor y declaró solemnemente que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes, entre los que está Sama. Quiero que de estos pocos versículos y de la experiencia de Sama extraigamos 3 lecciones prácticas para nuestra vida hoy y que la podamos masticar durante la semana y hacerlas nuestras, que sean alimento nutritivo. Amén. La primera idea que quiero compartir con vosotros es que tu pasado no determina tu presente ni tu futuro. ¿De dónde viene Sama?, nos preguntábamos antes. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Nos hablan acerca del origen de Sama. David está huyendo de Saúl, que quiere matarle, y lleva a la cueva de ¿qué? La hemos leído antes. La cueva de Adulán. David se fue a Gat, huyó a la cueva de Adulán, primera de Samuel 22, y cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Y así David llegó a tener bajo su mando a 400 hombres. ¿Pero qué hombres son estos? Apurados, cargados de deudas y amargados. ¡Qué ejército! La crème de la crème, lo mejorcito de la zona, la élite. ¿Y entre ellos quién estaba? Sama, efectivamente. Sama era un triste. La Biblia no se corta un pelo en describírnoslo. Nos dice de dónde viene. Un apurado, un amargado. Pero esto es lo maravilloso del texto bíblico. Que los dorados hilos del triunfo se entrelazan con los deshilachadas cuerdas de la tragedia. Las Escrituras revelan a un Dios que actúa a través de personas y de procesos desordenados, como tú y como yo, humanos y aparentemente ineficaces para cumplir sus propósitos redentores. Y aún así Dios actúa con instrumentos rotos como tú y como yo. Que cuando nos dejamos tocar por Dios, cuando rendimos nuestra voluntad a la suya, cuando dejamos que su melodía suene en nosotros, entonces su poder se manifiesta y hay victoria. Sama el ninja no siempre fue ninja. Hubo un tiempo en el que Sama fue el apurado, el angustiado, el temeroso, el fracturado. Tu pasado no determina tu presente ni tu futuro. En muchas ocasiones nos lamentamos de nuestras situaciones y ahí nos quedamos. Es que Dios me ha hecho así y tienes que aceptarme como soy. Y ahí nos metemos en nuestra cueva y ahí nos quedamos encerrados en nuestra cueva. Es que Dios, es que yo soy, es que... Queridos hermanos y hermanas, no creo en el determinismo. Y creo que Dios tampoco. El determinismo es esa teoría que supone que el desarrollo de todo lo que nos ocurre viene determinado por las condiciones iniciales y no hay escapatoria. Pero las experiencias de las personas que habitan la Biblia nos demuestran que tu pasado no tiene por qué determinar tu presente ni tu futuro. Indudablemente influye, pero no determina, ni sella, ni cierra tu presente o tu futuro. Dios te ama tanto que te acepta como eres, pero no te quiere dejar como estás. Y cuando aceptas su salvación, su regalo, Él comienza a trabajar en ti, y a trabajar, y a trabajar, y a trabajar.
Él quiere sacarte de la cueva en la que estás metido. Y tiene mucho trabajo en cada uno de nosotros. En algunos tiene más que otros. Pero debemos rendirnos ante Él y dejar de poner excusas. Reconocer aquello que está roto en nosotros, aquello que nos aleja de su voluntad. Así que la primera idea que quiero compartir contigo en esta mañana es que si te encuentras desesperado, si eres uno de esos 400 que estaban en la cueva, es tiempo de salir de la cueva. ¿A dónde? ¿A dónde voy, Samuel? Sama nos lo dice. ¿Dónde estaba Sama? ¿Dónde se plantó? En el campo de lentejas. Tu futuro no está en una cueva, está en un campo abierto. Fíjate bien que el pasaje, y os invito a que volváis a 2 de Samuel 23, nos vamos a quedar ahí. 2 de Samuel 23, versículo 11. Fíjate bien que el pasaje no dice que los filisteos, enemigos del pueblo, atacaban el cultivo cuando la lenteja estaba pequeña, cuando acababan de plantar, ¿no? Los filisteos atacaban siempre en tiempo de cosecha. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el versículo 13 nos sitúa en un tiempo de siega y porque las campañas militares normalmente eran en los meses de abril y mayo, cuando la lenteja se recoge ahí a finales de primavera o verano. Y esto mismo es lo que hace Satanás. Nuestro enemigo no suele atacar cuando comienzas a sembrar, sino que espera pacientemente a que tu fruto crezca para quemarlo, atacarte y destruirlo. ¿Habéis sentido a veces ese fuego consumidor del enemigo? ¿Ese ataque feroz? Claro que sí. ¿Cuándo vienen las pruebas más duras? Después de aceptar a Jesús. Después de aceptar a Cristo, cuando has tomado esa decisión tras ponerte en el correcto camino, en ese momento Satanás saca toda su fiereza contra ti, porque antes le daba igual, pero ahora has escogido y él no quiere esa elección para tu vida. Sama no había recibido ningún encargo especial para defender esta parcela, esta cosecha. No nos lo dice el texto bíblico. El pueblo huyó, pero dice que él se levantó y se plantó en medio del campo. Cuando leía este texto me traía a la mente Efesios, capítulo 6, que dice: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ante el enemigo, ante el ataque del enemigo, esto es lo que hizo Sama. El pueblo, el resto del ejército de Israel, huyeron. Tuvieron miedo, salieron corriendo. Pero Sama no se quejó, sino que actuó. Se paró en medio del campo y peleó. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Por qué el pueblo huye, pero Sama se queda? ¿Qué hace que Sama se plante en medio del campo? ¿Qué tipo de campo es ese en el que Sama se planta? Hemos dicho que era un campo ¿de qué? De lentejas. La pregunta que te hago, la segunda idea, es ¿dónde estás plantado? Un campo de lentejas. Un campo de lentejas. Aquí tenéis la carrera de nutrición, ¿verdad? ¿Sí? En esta universidad. ¿Hay alguien de nutrición por aquí? Bueno, las mamás, si no, esto lo saben. ¿Qué es lo que tienen las lentejas? ¿Qué decimos? Que las lentejas tienen mucho ¿qué? Mucho hierro. Muy bien, todos aquí sois de nutrición, ¿eh? Eso por lo menos lo sabemos. ¿Sabéis cuál es el elemento del hierro en la tabla periódica? Ese elemento nutricional. Sama estaba en un campo de fe. No fue su fuerza la que le dio la victoria. Fue su fe, depositada, plantada, enraizada en Dios. Sama estaba bañado en fe
Y fue Dios quien le dio la victoria. No fue Sama quien consiguió la victoria. ¿Por qué? Porque estaba en un campo de lentejas. Estaba en un campo de fe. Sama lo tenía claro, sabía quién servía, no se quedó en la cueva, sino que salió al campo de fe. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás bañado en lentejas? Y cuando decimos lentejas, sabéis que estamos diciendo fe, ¿correcto? Así tenemos que estar, iglesia. Un baño de fe. ¿Dónde estás plantado? Quizás alguno de vosotros os imagináis a Sama como súper confiado, un auténtico ninja capaz de resistir absolutamente todo con seguridad, pero, ¿sabéis? Yo me lo imagino plantándose en medio del campo sabiendo que es una misión suicida. Imposible, pero al mismo tiempo orando, Señor, esta batalla no es mía, es tuya. Yo no puedo con este enemigo, pero tú sí, temblándole las piernas, pero conectadas con el campo de la fe. Muchas veces fallamos porque nos enfrentamos solos al enemigo, porque tenemos la idea de que nosotros podemos. No podemos. Y cuanto antes lo reconozcamos y cuanto antes rindamos nuestras batallas al Señor, mejor. Según el relato que hemos leído antes, Sama se jugó la vida por David, para darle algo. Él no buscaba su provecho, Sama, buscaba el de su rey. Sama estaba entregado a la causa, con todas las consecuencias, no jugaba a dos bandas, no caminaba a dos caminos. ¿Sabéis? Recuerdo cuando tenía 15 años, como viaje de fin de curso. Yo provengo del norte de España, de La Rioja, es una comunidad pequeñita, y nos llevaron a todos los alumnos, éramos unos 30, nos llevaron a Londres, la primera vez que visitaba Londres. Un chico de 15 años, os podéis imaginar, con todos mis compañeros, mis colegas. Allí decimos, éramos unos flipaos. Estábamos con la mente como, mira qué edificios, mira esto otro. Y recuerdo ir caminando por Hyde Park, un parque enorme que está en el centro de la ciudad. Y en aquel parque había dos caminos, el camino de los peatones y el camino de los ciclistas, de las bicicletas. ¿Y sabéis qué estaba haciendo Samuel? El más flipado del grupo. Yo iba caminando entre el carril de las bicis y el carril por el que yo tenía que ir. Íbamos hablando con los amigos, despistados, compartiendo por el carril de las bicis y por el carril de los peatones, y por el carril de las bicis y por el carril de los peatones. Vino tan rápido aquella bicicleta que no la vi. Yo no estaba en ningún campo de fe, como os podéis dar cuenta. La bicicleta me agarró toda esta parte del cuerpo. Hice un mortal espectacular, ojalá alguien lo hubiese grabado para ponerlo aquí. Caí al suelo, el ciclista también se golpeó contra una barrera, cayó al suelo. En un momento se presentaron allí 2 ambulancias, 2 coches de policía. Mis compañeros vinieron, los profesores, rápido, Samuel, ¿estás bien? Yo me levanté un poco así, pero soy del norte de España y allí somos fuertes. Y yo estaba un poco aturdido, pero bien, todo bien, pero el ciclista no estaba bien. Se golpeó contra una barrera, se cayó, tenía toda la parte dolorida, finalmente se lo llevó la ambulancia. A mí la policía me tomó los datos, estoy fichado en Londres. Solo me permiten ir con la condición de que no atropelle ciclistas. Tiempo después, reflexionando acerca de esa historia, entendí el texto de Mateo 6:24 cuando dice: nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno o despreciará al otro. ¿Entendéis, iglesia? El mayor riesgo que tenemos en nuestra vida cristiana no es el ateísmo, no es el cientificismo,
no es el ismo que queramos darle. El mayor riesgo que vivimos como cristianos es creer en Dios, pero vivir como si no existiera. Creer en Dios, pero vivir como si no existiera y no fuera nadie en mi vida. Ese es el mayor riesgo que podemos experimentar. Estar en la cueva y salir un día a la semana al campo. Querida iglesia, somos adventistas del séptimo día, pero somos adventistas los 7 días de la semana, ¿sí? Sama sabía a quién servía. No siempre fue así, pero él se plantó y dejó de jugar a 2 bandas y decidió ir por el camino de la fe. Y es lo que necesitamos hacer para dejar de ser atropellados. Hay una última idea que quiero compartir con vosotros. La historia no nos plantea esto como una gran batalla. Sama no estaba cambiando la historia del mundo, no. No era un lugar estratégico, no era una ciudad importante, era un campo de lentejas. Aquí hay otra lección que Sama nos da. Y es que Sama era un defensor de las pequeñas causas. Y el mundo necesita hombres y mujeres que defiendan las pequeñas causas. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando los demás huyen de la batalla, cuando piensas que eso no es importante, cuando, por eso vas a hacer todo eso. Sama nos recuerda que debemos plantarnos ante las injusticias y defender lo que es justo. Allá donde sirvas, allá donde estés, no pienses que hay cosas pequeñas para Dios. Más adelante en ese capítulo de Mateo, que hemos leído el texto anterior, de Mateo 25, dice: os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, por mí me lo hicisteis. Oh, sí. Dios es un Dios de los pequeños y de las cosas pequeñas, porque no hay persona ni cosa pequeña para Dios. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues valéis más que los pajarillos. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy eres el Sama de la cueva de Adulán, pero Dios te llama a salir al campo de la fe. Samuel, ¿pero qué ninja voy a ser si soy un bebé espiritual? Amigo, la clave no está en ti, está en Jesús, está en agarrarnos de Dios, está en vaciarnos de nosotros mismos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a entender que no se trata de nosotros, sino se trata de Él? La cualidad que regía la conducta de estos valientes era su confianza en Dios, no en sus propias fuerzas. Un capítulo antes, en 2 de Samuel 22, dice: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, mi refugio, mi escudo, el poder que me salva. Ahí debemos depositar nuestra confianza, ahí deben estar nuestros pies afianzados, en ese campo de fe, en esa roca poderosa de la fe. Si hoy estás desanimado, te digo lo que Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, para que al final podamos decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás, como dice 2 de Timoteo 4, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Sabéis? Cuando leía la historia de Sama, de cómo el pueblo huyó frente al enemigo, pero Sama se quedó, recordé otra historia, la más importante. Cuando arrestaron a Jesús, Mateo 26, 56, dice que entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús en ese momento
en el clímax de la historia de la humanidad, le pide a sus discípulos que le acompañen, que oren por él. Se quedan dormidos y además después lo que hacen los discípulos es abandonarle y huir. Pero Jesús se plantó. Jesús se plantó ante el mal. Jesús miró cara a cara al enemigo. Jesús tomó el trago amargo. Jesús fue fiel en nuestra infidelidad, en nuestros desvaríos, en nuestros miedos. Jesús es fiel y Jesús venció. Él no huyó como el pueblo, él no huyó como sus amigos, y podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque no estaba pensando en él, porque estaba pensando en ti y en mí. Jesús se plantó ante el mal. Dijo en Juan 16:33, en este mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Esa victoria Dios te la da. Repito, esa victoria Dios te la da. Es un regalo, se llama gracia. La gracia no se consigue, la gracia se recibe. No tienes que pelearte a solas con Satanás, no. Esa pelea, querida iglesia, ya está ganada. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así lo expresa Primera de Juan. Así que la victoria que vence al mundo, nuestra fe en Cristo, os invito a que la alimentemos cada día y que si te sientes en esa cueva, no te quedes ahí. El Señor tiene un campo delante abierto para ti, que no tienes que pelear solo. Y esa pelea ya ha sido ganada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.